Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate, y tenemos la grata presencia de la licenciada Jennifer Avilés Equigua. Ella es coordinadora académica de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nova Hispania de la ciudad de Morelia. Y también tenemos la presencia, que ya nos acompaña en otra ocasión, del maestro Jesús Castañeda Rivera. Él es vicerrector de esta misma universidad, y hoy vamos a platicar especialmente sobre un evento, un congreso que van a llevar a cabo en esta universidad el día 7 y 8 de noviembre de este año, que se titula Congreso Estatal de Ciencia Política, Derecho y Administración. Y quisiéramos que el maestro Jesús iniciara señalando la importancia que tiene la cultura y la política para los ciudadanos, para el pueblo en general. Pues muchas gracias, maestro Rafael Mendoza. Agradecemos muchísimo la oportunidad de estar esta mañana aquí en Cambio en el Debate. Desde luego la cultura y la política pues son dos aspectos que son importantes para el desarrollo de toda sociedad, ¿no? Por un lado, pues la cultura como este conjunto de saberes, de creencias y también en cierta medida de pautas de conducta, pues de determinados grupos sociales, ¿no? Un conjunto de saberes que forma parte justamente de estas tradiciones, estos conocimientos que vamos heredando pues a nuestros familiares a través justamente de diferentes medios. Para algunos especialistas como George Simmel, pues la cultura es justamente la cultivación de los individuos a través de la injerencia de formas externas que justamente han sido obtenidas en el transcurso de la historia. Es decir, la cultura es este deseo por cultivar también en los demás y dar un poco de nuestro conocimiento, de nuestras formas de pensar, de nuestras creencias a otras personas. Pero ¿en qué papel, en qué momento justamente esta cultura pues tiene una intersección con lo que llamamos política? Pues justamente en el momento en que para algunos la política pues debe de ser un quehacer colectivo que beneficie a todos, que beneficie a toda la sociedad, y donde la sociedad sea partícipe de la construcción justamente de ese quehacer. Es ahí entonces donde justamente pues ese quehacer se puede convertir en cierta medida en un tipo específico de cultura, ¿no? Y bueno, la Universidad Nova Hispania pues tiene ya una tradición justamente en el área de la ciencia política, de la administración pública. Tenemos la única licenciatura en nuestro estado, y tenemos una línea de formación completa, ya que contamos con un programa de maestría y un programa de doctorado en esta misma línea de formación. Desde hace varios años, justamente preocupados por cómo llevar estas diferentes formas de pensar, de ver la política y la cultura, pues se ha estado organizando este Congreso Estatal de Ciencia Política, Derecho y Administración Pública. ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto es que se pueda crear un espacio de reflexión, de análisis del quehacer de la política, de la administración pública, y de hacer una revisión, una crítica tal vez a los mismos organismos y sistemas jurídicos. Es un espacio también donde se presentarán pues diferentes investigaciones en estas variantes, ¿no? El área del derecho, de la ciencia política y de la administración pública. Muy bien. Jennifer, no es una cuestión de género, pero ¿qué tan importante es para los jóvenes, para la juventud hoy, crear estos espacios de reflexión sobre la cultura y la política? Gracias, maestro Rafa. Muy buenos días, pero antes que nada agradecemos también el espacio. La participación de los jóvenes cada día es más incluyente en el aspecto de la ciencia política, en el que se tenía una concepción de que el político era aquella persona que ejercía el poder sobre el beneficio, pero no de una sociedad, sino el bien propio. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, hay una
diferencia entre el ser político y politólogo, y Universidad Nueva España está preocupada por el hecho de poder capacitar a aquellos sujetos que tengan la habilidad de ser pensantes, razonantes, críticos, creativos, en el aspecto de poder no solamente aportar un poco a la sociedad, sino el también manifestarse con estos eventos que son culturales, que nos ayudan a que los jóvenes cada día puedan tener un panorama más aperturado en el área de todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro estado, en nuestro sistema, y sobre todo estos municipios en los cuales ocurre tanta agresión, tanta situación que nos desconcerta. Seguramente hay de lado también una herencia cultural, ¿no? Y el poder trabajar con esta cultura que los jóvenes tienen, Universidad Nueva España está aportando este tipo de eventos para que los jóvenes puedan tener una reflexión muchísimo mejor. Fíjense, estaba pensando y recordando un pensamiento de Pierre Bourdieu, sociólogo francés, desafortunadamente ya falleció, pero ahí está su obra. Él menciona que la cultura es ese espacio social que le permite al ser humano orientar sus prácticas, orientar sus acciones, pero al mismo tiempo construye una serie de representaciones en la conciencia de la gente. Y efectivamente estos espacios nos van a permitir cómo entender la cultura no como algo homogéneo, sino como una diversidad, en donde históricamente nuestra cultura es triádica, digamos, es negra, es española, pero también es india. ¿Qué tanto, Maestro Jesús, esta concepción abre mayores posibilidades y en contra de la construcción de una cultura oficial, única y homogénea? Desde luego, esta postura de ver justamente la cultura como este espacio social que permite, desde luego, pues orientar al ser humano en sus prácticas y en sus visiones de cómo ve la realidad. Yo creo que aquí juega un papel fundamental justamente la universidad, porque no olvidemos que justamente dentro de nuestra cultura la universidad tiene un papel importante en la formación del ser humano. Y creo que justamente es la universidad un espacio donde se puede reflexionar, donde se puede hacer una crítica de la misma forma de pensar y de la misma cultura. Creo que en gran medida mucho de lo que nos ha ocurrido en nuestro país ha debido a que dejamos que estas corrientes intelectuales, por llamarlo de alguna manera, o estas corrientes de pensamiento, solamente fijen ciertas posturas que son líderes ante toda la sociedad y que creemos en cierta medida directamente en ellas. Pero yo creo que para hacer un cambio social, un cambio en la forma de ver cómo se desarrolla, por ejemplo, nuestra cultura, cómo se desarrolla nuestra economía, cómo se desarrolla nuestra educación, yo creo que se vuelve entonces fundamental un repensar qué es lo que estamos haciendo. Y ahí es justamente donde la universidad juega un papel fundamental, porque la universidad tiene la función de crear estos procesos de aculturación, de reflexión y de análisis sobre lo que vive el ser humano en la realidad. Entonces, en gran medida, creo que este espacio, este congreso, pues es un espacio prudente para hacer esta reflexión. Sin lugar a dudas que el hecho de que se pueda convivir con el funcionario público, el funcionario que actúa en la política en la actualidad, pero también que se pueda convivir con el académico, con el crítico, con la persona que hace la reflexión, reflexiones que lamentablemente en muchas ocasiones nuestros funcionarios no las hacen, ¿no? Y entonces creo que este proceso, este intercambio, esta discusión adjunta a la participación de la ciudadanía, pues puede ser un espacio de mucho interés. Ahora, si hablamos directamente sobre este papel de orientar las prácticas del ser humano, yo creo que esto es importante, porque hoy en día en nuestro país seguimos teniendo la escuela como un espacio justamente para dar aquellos elementos de la cultura que para ciertos grupos sociales son importantes. Es decir, es como
si tratáramos de eliminar el pensamiento crítico del aula en gran medida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el revivir que el ciudadano asuma la responsabilidad, junto con la escuela, de formarse mejor y de ser cada vez más crítico. ¿Por qué? Porque creo que día a día parte de perder esa esencia crítica, esa esencia analítica en la escuela, lo vivimos, ¿no? Con estudiantes que tal vez tienen formaciones poco críticas, poco exigentes ante las acciones del gobierno, y probablemente uno de los ejemplos más notables a nivel nacional es justamente nuestro estado, en lo particular, ¿no? Donde los ciudadanos no hemos sido exigentes con el gobierno en ningún sentido, ni en el ámbito educativo, y lamentablemente ahora, ni mucho menos en el ámbito de la seguridad social. Jennifer, en este caso, ¿cuáles serían los problemas a reflexionar en este evento 7 y 8 de noviembre? ¿Cuáles serían, digamos, los componentes fundamentales de este evento? Y la otra, ¿qué tanto algunas materias como las que a ti te gustan, como el psicoanálisis, la misma psicología, nos invitan a reflexionar sobre la cultura y a recordar a Freud cómo hay un malestar en la cultura? Serían los dos elementos. Claro que sí, maestro. Bueno, este evento se trabajará de manera de mesas plenarias. Cada una de las mesas se conforma de 3 o 4 personalidades que se encuentran en el área de la cual estarán aportando. Entre ellos tenemos gobernabilidad, Estado y políticas sociales, en la que contaremos con la presencia de diputados locales y diputados federales. Contaremos también con el tema de reformas constitucionales y su impacto social, en el que por supuesto nos apoyan personas que se encuentran dentro de la política y sobre todo laborando en el área social. Contaremos también con una mesa que se llama Los partidos políticos y la participación ciudadana, precisamente de los jóvenes. Tenemos la fortuna de que nos van a acompañar los representantes de los jóvenes de los principales partidos políticos representantes en nuestro país. Contaremos con el tema de diferentes democracias en las cuales nos apoyan personalidades en el ámbito de la administración, en el ámbito de la cultura y en el ámbito, por supuesto, de la política pública. Contaremos también con conferencias magistrales, entre las cuales estará con nosotros el licenciado Jesús Sierra Arias, quien es secretario de Educación del Estado. También nos acompaña con el tema de política y gobierno a algunos senadores de la República y pues bueno, de los principales partidos políticos también de representación en México. También tendremos el tema de avances en el nuevo sistema acusatorio, en el cual se trabajarán la materia del área propiamente penal, enunciando que bueno, el nuevo sistema penal acusatorio o el nuevo sistema acusatorio también cuenta con una participación importante en el área mercantil. Nos damos cuenta de que los jóvenes requieren de un espacio de reflexión, un espacio donde puedan obtener no solamente la parte teórica de una conferencia, de una ponencia, y con ello concluye el evento con la presentación escrita de un libro, el cual se titula Derecho Administrativo. Quien está a cargo de la presentación del libro, fungiendo como coordinador y autor, es el doctor José René Olivos, quien es investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, docente de la Universidad Nova España y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Nos damos cuenta de que contamos con un programa bastante nutrido en el ámbito propiamente de la política, del derecho y de la administración. Un programa que nosotros tenemos la certeza de que va a motivar a los jóvenes a cultivarse un poco más en el área cultural, en el área política, en cada una de las áreas, y el objetivo principal está en que los jóvenes puedan encontrar un espacio en el que nos enfrentemos a distintas posturas, posturas a lo mejor de corte partidista, posturas del ámbito juvenil propiamente, el pensamiento de los diputados, de los senadores, el por qué están aprobando diferentes reformas y el cómo se va dando cada uno de estos procesos. Estos son espacios que, como usted lo mencionaba,
nos llevan al ámbito de hacer un análisis de qué sucede con el sujeto, qué sucede en la cultura. Hay un malestar social, hay un malestar global. ¿En qué momento nos dejamos llevar dentro de esta sociedad y nos convertimos en pasivos y dejamos de ser reflexivos, dejamos de ser críticos, dejamos de exigir los derechos a los cuales nosotros como sujetos, como ciudadanos, tenemos necesidad? Un aspecto en el que el político está lleno de deseo de poder, pero es un poder que debería de ser inmane a una sociedad, y en algunas ocasiones este poder cada uno de los sujetos lo ejerce solamente bajo su propio bienestar, ¿no? Sin duda la política es un aspecto muy importante que hay que resaltar en nuestro Estado, en nuestro gobierno, y si nos vamos a un lado de corte psicoanalítico, de corte de qué pasa con el sujeto, con el inconsciente, pues nos damos cuenta de que el inconsciente lo está llevando solamente a buscar su propio beneficio, y en algunas ocasiones nos estamos dejando llevar sin buscar el bien común. Y en este caso, el mismo Freud en el libro El malestar en la cultura, señala ahí en el primer párrafo con qué nos medimos los seres humanos hoy día: el éxito, el poder, la riqueza. ¿Estaríamos entrando a una deshumanización en ese sentido? Bueno, si nos vamos a Sartre, donde nos decía que nosotros contamos con una existencia que precede nuestra esencia, no podemos dejar de estar deshumanizados. El sujeto vive en sociedad y por ende todo lo que hace es en base a una sociedad, en reflejo o a similitud de una sociedad, en el cual puedes ir en contra o a favor del sistema, pero no puedes nunca trabajar sin el sistema. De igual manera el sujeto, pues somos parte de una cultura, somos parte de una sociedad y podemos estar en contra o a favor de cada uno de estos, pero no podemos estar fuera de ellos. En este caso, Maestro Jesús, si bien la cultura socializa, ¿no sería importante una desocialización? Es decir, como una reflexión de aquellas representaciones que muchas veces tienden a crear un sujeto mínimo, que viva con lo mínimo, con un salario mínimo. ¿Qué tanto es importante desocializar en este aspecto? Creo que en efecto finalmente el ser humano en cierta medida puede elegir qué representaciones del ambiente tiene. Cuando hablamos de la cuestión social en nuestros días, pues podemos observar, usted lo comentaba hace un momento, que a veces el ser humano, que puede tener amplias capacidades de reflexión y de análisis, se ve reducido a estas al mínimo. Es muy común observar que hoy en día, justamente, como usted lo narró hace un momento, nos medimos con la capacidad de éxito que tenemos, con el poder que se adquiere o con los bienes materiales. Y pareciera ser que este es el medio por el cual el ser humano puede decirle a las demás personas que es un ser humano tal vez feliz en cierto contexto o que ha obtenido una cantidad de logros importantes. Sin embargo, creo que eso no debería de ser el fin del ser humano, porque creo que en la búsqueda de su felicidad no necesariamente lo da ni el poder, ni las riquezas materiales, y tampoco el éxito en la vida profesional podría darlo, ¿no? Creo que el poder colaborar con las demás personas, el poder buscar ese bien común que permita establecer, desarrollar en la persona un nivel de conciencia no solo individual, no solo lo que es bueno para mí, sino un nivel de conciencia social, debería ser algo que tendría un mejor fin para el ser humano, como lo dice Morán en su obra de Pensamiento Complejo. Entonces, creo que en gran medida sí el ser humano en la actualidad, en esta actualidad que vivimos, pareciera que nos minimizamos en muchos aspectos. Primero, en las capacidades de reflexión y de conciencia. Y segundo, tal vez, también existe una lamentable diferencia de clases que pareciera ser que debería de haber seres humanos, cuando menos en nuestro país, como lo dice un buen amigo en un libro, de primera y seres humanos de segunda. Aquellos que solamente deberán de tener lo mínimo para poder subsistir
mientras que los primeros pues tendrán acceso a una gran cantidad justamente de estos 3 elementos que mencioné en un principio, de poder, de riqueza material y entre comillas de éxito, porque habría que analizar cómo se puede definir un éxito que está en base a las limitaciones de los demás. Muy bien, algo que quisieras decir, Jennifer. Sí, sobre claro que algún- sí. Los vamos a invitar a que participen en el 4º Congreso Estatal de Ciencia Política, Derecho y Administración, el cual se va a realizar los días 7 y 8 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Nova España. Estamos ubicados en la calzada Fray Antonio de San Miguel, número 173, en la colonia Centro Histórico de esta ciudad de Morelia, mejor conocida como Calzada de San Diego. Hay un costo que es una remuneración económica muy mínima, en la cual se tiene una consideración, por supuesto, para todos nuestros estudiantes. El costo para público general es de 250 y para estudiantes con credencial vigente obtendrán un descuento y quedará en 150. Se les entregará constancia de asistencia al evento a cada uno de los participantes, así como invitarlos a que se realicen su inscripción anticipada, que puede ser en línea o puede ser presencial en la universidad. Bueno, maestro Jesús, Jennifer, les agradecemos su presencia en este espacio y cambio en el debate, esperando que no sea la última vez y que nos veamos por aquí en otra ocasión. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día.